Ahora, porque es la tercera vez que intento hacer un video y se me corta. Tengo poco espacio en el celu. Bueno, chicos, les quería hacer un video rapidito explicándole las tareas de la página 32, 33, 34 y 35 y 36. Son un montón, pero les di una semana más, hasta el sábado que viene. Si a ustedes les parece, me pueden decir si quieren un poco más, hasta el lunes capaz, se las puedo dar, hasta el lunes que viene el tiempo, porque la verdad es que es mucho. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Estamos en el contexto de la literatura realista del siglo XIX, que realiza o sea, su función es realizar una crítica social, porque acuérdense que tiene una función de utilidad, ¿sí? Los autores del siglo XIX, de la literatura realista, creían que la literatura tenía que tener sí o sí una función, como dije anteriormente, una finalidad, una utilidad. Entonces, Torquemada va a criticar a esa sociedad burguesa que representa a este personaje Torquemada, que es cruel, avaro, ¿sí? Que es un burgués que quiere, que no le importa que la gente no tenga para pagar su renta, simplemente los persigue para que así sea o los desaloja. Esto hasta que a él le pasa algo, le sucede algo en su vida personal con su hijo y entonces sí tiene empatía. Y esta es la crítica social que hace el autor, ¿no es cierto? Que tiene que pasarle algo muy fuerte a él para que tenga empatía con las personas. Si no, es un burgués avaro. Esa es la crítica social, por un lado. El tema del narrador es un narrador que cuenta la historia en tercera persona, la historia de Torquemada, y que nos interpela como lectores, o sea, nos habla directamente como lectores. Y eso es un tópico de la literatura realista del siglo XIX, que hacían los autores. Inventar un narrador o ponerse en la piel de un narrador en tercera persona que nos interpelaba, nos hablaba como si estuviéramos ahí, como si fuéramos sus amigos, ¿sí? Querido lector, dice, esa es la particularidad del narrador que tiene Torquemada. Por otro lado está el abanico, que el abanico también es una crítica social. ¿Y qué va a criticar? Primero los prejuicios del hombre hacia la mujer. Fíjense que el hombre está eligiendo esta novia, pero que va en su cabeza pensando todo, quiere una chica ingenua, en realidad que no sepa nada, la quiere sorprender. Cuando esto no sucede, se empieza a frustrar, ¿sí? Y finalmente no la elige. Y no la elige porque dice que ella se tapa con el abanico para no ver las cosas crueles que están sucediendo en la obra, en el teatro. Y acá sí, el narrador tiene una importancia también, pero muy fuerte, que es la de un narrador enmarcado. Nos comienza a contar la vida de Sandalio, un narrador en primera persona, que nos cuenta que Sandalio le contó esta historia. Entonces el narrador, cuando termina, interpela a Sandalio y le dice: ¿cómo que no la elegiste por eso? ¿No te das cuenta que toda la sociedad tapa lo que no quiere ver? Es un gran abanico, usa un gran abanico la sociedad para tapar lo que no quiere ver, porque lo que no ve la sociedad es lo que no existe. Y ahí termina. Y ahí hay una crítica fuerte social, que es que la burguesía en esa época, y bueno, y en toda, porque ahora también podemos ver eso, por ejemplo, damos un ejemplo de ahora, o la gente ve un pobre pidiendo limosna y hace como que no lo ve. Entonces no existe. No lo ves, no existe. Esa es la crítica social del abanico, ¿sí? Finalmente, los prejuicios del hombre hacia la mujer, que quiere una mujer ingenua para sorprender. Ella no se sorprende porque sabe más que él, hasta lo guiaba a él en lo que iba a venir de la ópera, ¿no? En la obra de teatro. Él se empieza a frustrar cada vez más porque su hombría se siente más achicada en ese sentido, más chica, se siente menor. Dice que en un momento su autoestima se siente destruida. Por un lado son los prejuicios y esos prejuicios y por otro lado es este tema de la sociedad que tapa lo que no quiere ver. Y el narrador que es enmarcado, el narrador al que Sandalio le está contando y el que nos está contando la historia de Sandalio, le dice: pero como si la sociedad es así, ¿cómo pudiste pensar eso de la mujer si toda la sociedad es así? Siempre tapamos lo que no queremos ver, ¿no?
Bueno, y entonces esas son las dos críticas sociales y el tema de los narradores. El abanico es un relato enmarcado y Torquemada hace referencia, interpela al lector. Son dos tópicos de la literatura realista. ¿Sí? Por un lado. Muy bien, llegué al video. Hasta ahí es un video, ahora voy a ver si les sigo explicando los otros puntos. Eso sería el punto en la página 32, que habla de las relaciones entre los participantes, participantes protagonistas, participantes secundario, testigo, no participante, bueno, pregunta todo eso. Hay una serie de preguntas que son de comprensión textual, pero bueno, con esta explicación por ahí se les aclara un poquito más. Y la 7 es la que expliqué recién, que dice con quién o quiénes conversan los narradores de los textos. Y bueno, uno conversa con el lector y el otro conversa con el narrador, ¿no? El del abanico son dos amigos, supónganse. Sandalio tiene un amigo que nos está contando la historia de Sandalio, pero no nos interpela a nosotros, hablan entre ellos, o sea, le da consejos a Sandalio a lo último, ¿no? Le hace ver eso como, bueno, y es parte de la crítica social. Después tenemos la página 33. Escribo mi versión, te proponemos escribir un relato de características semejantes a las de los leídos. Elegí una actitud de la época en que vivimos que te resulte negativa: hipocresía, superficialidad, egoísmo, indiferencia, etc. Eso es todo lo que pasa con los dos cuentos. Una es, en un cuento vemos, o en una novela, perdón, la novela de Torquemada, vemos el egoísmo, la crueldad, la falta de empatía que el personaje Torquemada tiene con las personas que viven que les alquila sus propiedades. Y tiene que esperar que le pase algo muy fuerte para ponerse en el lugar de ellos, ¿sí? Y el otro son los prejuicios que tiene el hombre con la mujer en el abanico y que no la elige justamente porque él cree que tiene esa superficialidad de taparse con el abanico y el otro le está diciendo todos somos así, ¿no? Pero más que nada, más allá de que se puede debatir si la mujer es superficial o no, a mí me parece que ahí lo más importante y lo más cruel que tiene ese personaje son los prejuicios hacia la mujer, que quiere una mujer totalmente ingenua, que no sepa nada, porque si no su hombría se ve altamente degradada, ¿no? Y eso es un prejuicio. Dice después, ¿cuál es el narrador más efectivo para tu historia? Busquen un narrador en primera persona, en tercera persona, pueden contar de alguien, así como hicieron, como están en los cuentos. Elegí el tono con que vas a escribir tu narración: irónico, cómico o solemne. Bueno, corregí el texto que escribió en eso, ya lo saben, porque es como el ensayo, ¿sí? Pero nada más que tiene que ser ficcional. O pueden elegir alguna historia que ustedes conozcan y hacerla ficcional, porque es ficción, esto no es un ensayo. Así que hasta ahí tenemos la página 33. El punto 8, compara ambos textos y completa este cuadro. Las novelas de Torquemada y el abanico. Mundo representado, realista, maravilloso, extraño, fantástico. Los dos son realistas porque estamos viendo realismo. Marco temporal y espacial de los acontecimientos. Bueno, el tiempo y el espacio. Es fácil eso porque está ahí el tiempo y el espacio. Digamos que el tiempo es el del siglo XIX, los dos, y el espacio va a ser uno el teatro y el otro en el hotel o en la casa de alquiler. Características psicológicas y sociales de los protagonistas es lo que venimos diciendo, ¿no? La burguesía, bueno, y todo lo demás. Propósito psicológico es lo que venimos explicando. Propósito que predomina en el relato: informar, criticar desde la burla, criticar con seriedad o enseñar. Y eso, bueno, lo van a pensar ustedes y es también una opinión personal de ustedes. ¿Que hay una crítica? En cada uno hay una crítica. Ahora, ¿desde dónde lo hacen? Desde informar. ¿Informan nada más? No, eso no. Pero sí critican o desde la burla, desde la seriedad, o dejan una enseñanza. Eso es opinión de ustedes. No es que va a estar bien ni va a estar mal, sino que es una subjetividad que yo no puedo evaluar. Es lo que ustedes creen como lectores y es válido. Si no, me pueden decir que es informar, porque no informa. Sí, claramente está criticando. Pero ¿desde qué tono lo hace, no? Bueno, esas son las páginas 32 y 33. Sigo porque si se llega a cortar, grabo otro. Después la página 34
tienen que leer lo que dice La Sociedad del siglo XIX y ahí sí les va a explicar lo que les estoy explicando a grandes rasgos yo y lo que expliqué en la clase 1 anteriormente, que dice: en las décadas siguientes a la Revolución Francesa, la burguesía afianzó su poderío y se hizo dueña y señora de los destinos económicos y políticos de las naciones. O sea, acá se instaura la burguesía, y entonces a partir de ahí vamos a estudiar en la literatura todo lo que de ella se desprende, ¿sí? Y la literatura, acuérdense que es una crítica a la burguesía. El realismo como forma literario, que nos va a decir que es una mímesis, una manera de ver el mundo y de representarlo, una mímesis, una copia de la realidad. Entonces dice: 1. Busca en el relato de Benítez Pérez Galdós palabras que se relacionen con el concepto dinero, porque la burguesía está relacionada con el dinero, ¿sí? Es el poder económico que en esa época impera. ¿Por qué pensás que en este relato está tan presente la referencia a lo económico? Y ahí ustedes piensan la relación que tiene Torquemada con ese tipo social burgués que lo único que persigue es el poder económico, obtener todo el poder económico, hacerse de él y quedarse en ese poder, ¿no es cierto? ¿Qué resuelve hacer Francisco Torquemada para salvar la vida de su hijo? Debatan entre todos, eso no lo van a hacer, pero piénsenlo ustedes. ¿Qué ideas o valores reinantes en su época pudieron guiar al protagonista a tomar esta decisión? Anoten sus conclusiones, ahí tienen que volver a releer y ver qué resuelve hacer Francisco para salvar la vida de su hijo. Se los dejo a ustedes. 3. Ubica en el relato de Emilia Pardo Bazán, que es El abanico, los fragmentos que corresponden a los pasos del método científico: hipótesis, experimentación y conclusión. Anota en tu carpeta el comienzo y el final de cada uno. Piensen que está bueno este punto. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el hombre es una hipótesis. Va a invitar a la mujer para ver si puede ser su mujer del futuro. Son hipótesis que él se hace en la cabeza. Tiene que ser así, 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 ¿no? Experimenta, las lleva al teatro, las quiere sorprender, a ver si eso aplica a su hipótesis. No aplica, nada aplica. Conclusión, la deja, o sea, no la toma como novia, ¿no? Es eso, claramente. Es muy loco este texto, ¿no? Si lo vamos a pensar en la actualidad, terrible, ¿no? Que después lo vamos a usar en relación con otros cuentos que les voy a dar modernos ahora, de los prejuicios y todas estas cuestiones que se vienen estudiando de los prejuicios del hombre hacia la mujer y demás, y va a estar muy interesante. 4. Lee el siguiente fragmento y debatí con tus compañeros si esta función social del abanico se verifica de alguna manera en el texto. Dice: durante el siglo XIX el abanico se convierte en un instrumento para poder comunicarse con sus pretendientes en un momento en que la libertad de expresión de las mujeres estaba totalmente restringida. Miren. Detrás de él se escondían las jóvenes para pasar desapercibidas. Se ponían así porque estaba totalmente prohibido poder comunicarse con sus pretendientes. O sea que la libertad de expresión de las mujeres estaba totalmente restringida porque era mal visto. Entonces el abanico, ¿no? Entonces dice la función social del abanico. Y fíjense que hay una función social del abanico entonces, ¿no es cierto? Con esto. Y encima el hombre la critica y la deja por esto, porque dice: es fría, se tapa para no ver, ¿no? Está fingiendo y demás. Pero además, entonces ella se tapaba con el abanico porque era una marca bien vista, ¿no es cierto? Era una función social que tenía, o sea, era una marca de... ¿cómo decirlo?, de una buena mujer, ¿no? Si te tapabas con el abanico, un horror, pero bueno, era así. Y él no la ve así, la ve diferente, totalmente distorsionado. Así que bueno, ese análisis tienen que hacer, ¿sí? Que sigue a la crítica de los prejuicios de ese hombre. Y después la 35 y llegamos a lo último, creo. Sí, 35, la novela realista del siglo XIX, y te da toda una explicación de lo que es los escritores realistas, lo que pretenden que su literatura sea un espejo de la realidad que los circunde, y para ello recurren a la observación atenta y minuciosa del mundo que los rodea. La reproducción exacta de la realidad exige fidelidad en la descripción de ambientes y costumbres de las más diversas capas sociales, así como también la descripción analítica de los caracteres, temperamento y motivaciones de los personajes y todo rasgo
y cualidades que sirva para pintarlos de la manera más profunda posible. O sea, no solo las características sociales y estructurales de la personalidad de los personajes, sino también los espacios, ¿no es cierto? Tenían que ser un fiel reflejo de la realidad. Hay un efecto de objetividad y un criterio de verosimilitud acá, que es parecido a la realidad, ¿no? Entonces dice, actividades, completa en tu carpeta un cuadro como este en el que indicarás cuáles de estos recursos de realismo se manifiestan en los textos leídos. Con citas, dice que sostener tus afirmaciones con citas, recursos, apelaciones directas al lector. Querido lector, ahí van a ver en Torquemada, como les dije, las novelas de Torquemada y el abanico. Si no hay en el abanico, tachan, si hay, lo buscan. Mención de calles y lugares de existencia real, ahí van a buscar. Alusión a los personajes como si fueran conocidos del lector. Usted, querido lector, sabe de quién le hablo, ¿no? Hechos acordes con el mundo y la sociedad reales. Si dice Buenos Aires, si dice España, bueno, esto pasa en España, así que si va a decir España o algún pueblo, nombra algún pueblo, o si dice esta sociedad como es, una sociedad real, ¿no? Largas secuencias de descripción de personajes y ambientes también hay. Utilización de un lenguaje preciso y minucioso para describir. Ahí en una y en la otra. Yo diría que hagan hasta el punto 1 de la 35 y quedamos ahí, porque es muchísimo. Y ahí yo pienso que cerramos perfectamente todo lo de la crítica social y la identificación de las marcas y los tópicos de la literatura realista en estos dos textos, ¿sí? Anteriormente habíamos visto parodia, también realista, pero parodia para sacar el héroe, antihéroe y hacer su ensayo, y ahora vimos lo que es la literatura realista aplicada en estas dos lecturas. Hacen hasta el punto 1 de la página 35. Sábado hasta las 18 horas tienen tiempo para entregar. Si necesitan hasta el lunes, pueden entregarlo por los mensajes, ¿sí? Así no lo edito más y ya está. Si lo hacen hasta el sábado, mejor. Así se ponen y ya después avanzamos con el cuento moderno, que va a ser mucho más divertido, van a ver, porque son escritores contemporáneos. Y si me animo, voy a poner algunos cuentos de mi libro, porque yo también soy escritora y publiqué un libro el año pasado y tengo todo esto muy ahí parado con la pandemia, así que me gustaría que ustedes puedan leer algunos cuentos míos, se los puedo leer también por video y mandárselos. Bueno, les mando un abrazo a todos y espero que puedan realizar la tarea, que hayan quedado todas las dudas bien explicadas y bueno, cuídense chicos, seguimos quedándonos en casa.